Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás, si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano. Si Él viene y tú listo no estás, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Búscale, ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Dime qué es lo que te detiene para entregar tu vida a Él. Lo que sea, Él lo entiende, que Él vino y fue humano también. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano. Si Él viene y tú listo no estás, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. El Señor Jesucristo les bendiga ricamente, saludando a nuestra querida audiencia, los hermanos, los amigos que nos alcanzan a escuchar en esta mañana. Qué alegría poder compartir con ustedes unos minutos tan agradables con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno. Aquí con ustedes su servidor y amigo también. Así que les invito para que hemos lectura a un pasaje de la Santa Biblia,
un pasaje de la Santa Biblia que se encuentra en el Salmo capítulo 115. Vamos a leer aquí en el Salmo 115. Dice: Dios y los ídolos. Vamos a mirar lo que es Dios y lo que son los ídolos. Entonces nos está diciendo de la siguiente manera: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y es vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, bendecid vosotros a Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Dios desde ahora y para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Tengamos unas palabras de oración, hermanos. Que sea Dios dirigiéndonos, guiándonos, hablándonos. Que Dios nos comparta de su palabra, de su conocimiento. Una vez más, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias por concedernos este momento para estar aquí frente a su palabra. Señor, te agradezco porque nos tienes en pie. Padre, te doy gracias porque nos tienes en su presencia. Te agradezco, Señor, porque son muchas las personas que en estos momentos están en sintonía de su palabra y van a participar de el conocimiento suyo que le has dado a sus siervos para poder difundir esta palabra por toda la tierra y por todos los medios, en el nombre del Señor Jesucristo. Espíritu Santo, habla una vez más a su pueblo. Habla una vez más a las almas que no te han conocido. Permite que los oyentes sean edificados por el consejo de su santa palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, esperamos tu dirección y tu guía, Señor. Amén. En su nombre continuaremos predicando su santa palabra. Amén, amén. Listo, mis hermanos. Bueno, pendientes pues, como servicio social, tenemos el culto mañana lunes dirigido por los jóvenes. Próximo martes, si Dios quiere, culto dirigido por las damas Dorcas. Próximo miércoles, culto evangelístico. Y jueves, el culto que pertenece a la escuela dominical. Escuela dominical, jueves a las 6 de la tarde. Hermanos, bien juiciositos, caminando en los cultos en la semana, porque creo que son los últimos momentos, oportunidades que tenemos para deleitarnos en la palabra del Señor y prepararnos para el encuentro con nuestro Rey. Así que
los esperamos a todos. Continuemos entonces con el tema de la palabra del Señor. Una bendición aquí: Dios y los ídolos. O sea que, ¿quién estaba dirigiendo esta enseñanza? El salmista David. David como patriarca, como jefe en la familia real. Él era el rey de Israel. ¿Y cuál era el sentimiento de él como rey de Israel y como hombre temeroso de Dios? Dejar un legado a su descendencia. ¿Cuál descendencia? La que se estaba levantando y las generaciones venideras. ¿Cuál era el legado que quería dejar? Acerca de quién era su Dios, y que las generaciones nacientes pudiéramos hacer la diferencia entre los dioses de las demás naciones y el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque él conocía ampliamente que el fin de todos los dioses prefabricados, construidos por las manos de los hombres, él sabía que tenían muy mal fin, que estos dioses eran destruidos por el tiempo, que estos dioses eran atacados por la polilla, por el orín, eran corroídos por el moho, por el óxido. Oiga, qué cosa tan terrible. Mientras que él quería enseñarle a la generación venidera que el Dios a quien él servía, el Dios en quien él había confiado y sus padres, era el omnipotente, era el Dios trascendente, era el Dios de la eternidad, era el Dios infinito, era el Dios inmortal, era el Dios imperecedero, era el Dios que vive por los siglos de los siglos, era el Dios que nunca tiene fin. ¡Qué lindo! Uno poder tener este conocimiento así como lo tenía el salmista. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? Que el pueblo actual de su época estaba rodeado de una cantidad de dioses, porque se dice que según eran las ciudades, era el número de los dioses a quien ellos adoraban. Tuvimos un tiempo, una época muy sana, cuando no se habla de ninguna imagen para adorar, no se habla de ningún dios que los antepasados hayan servido, que son las generaciones de Adán hacia atrás, las generaciones las generaciones de Noé hacia atrás, o sea, hasta Adán. De Noé hacia Adán no se adoraban dioses hechos por los hombres, no se adoraba a ninguna imaginación de hombre. Los que tenían temor a Dios y tenían experiencias con el Dios vivo, adoraban al Dios vivo. Así que, qué importante. La Biblia nos registra el origen de los dioses de los paganos, el origen de los dioses idólatras o de los dioses que la gente idolatraron, y se encuentra a partir del capítulo 10 del Génesis, después del diluvio, los descendientes de Noé. Hubo un hombre llamado Nimrod, eso está en el capítulo 10 del Génesis. Dice que Nimrod, único como él entre los hombres, poderoso cazador delante de Jehová, el primer poderoso en la tierra, que ganó renombre, oiga, que ganó renombre, que lo veneró el pueblo, que lo tenían como un dios, y que aún después de muerto le rindieron pleitesía, le rindieron adoración y lo construyeron en un árbol, lo tallaron en un arbusto y comenzaron a adorarlo. Y a este hombre Nimrod
le dieron trascendencia entre los hombres, pero los fabricaban de madera, los fabricaban de oro, los fabricaban de plata, los fabricaban de bronce, los fabricaban de asfalto, en fin, los fabricaban de muchas clases de metales, pero de todos los implementos que tomaban para construirlo, ese Dios se desintegraba, ese Dios era carcomido por el tiempo, ese Dios lo destruía la polilla, de manera que se fue regando la historia y según las ciudades eran los dioses, porque este Nimrod fue el que dirigió el trabajo en Babel, como fue la torre de Babel, que más tarde llamaron a ese Babel, lo llamaron Baal, y luego le dieron el nombre de Dagón. Oiga, eso fue algo pues entre la humanidad tan simbólico. Ellos sabían que el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, era el Dios vivo, que no le gustaba la injusticia, que no le gustaba la maldad. Ellos sabían que el Dios de Noé había destruido la tierra, la gente y todo ser viviente que había sobre la tierra por la maldad contra él. Entonces, de manera que por esta razón, para que las generaciones venideras no tuvieran que rendir pleitesía a un Dios tan severo, a un Dios que estuviera tan atento, a un Dios que oía todo, un Dios que todo lo veía, un Dios que todo lo sabía. Entonces construyeron estos dioses de acera, de madera y de cuanto implementos se pudieron inventar para apartar de ese Dios que había salvado a Noé y a su descendencia de las aguas del diluvio, para que este Dios prefabricado o construido no les corrigiera las injusticias. Y eso, qué golazo, ya era un Dios alcahueta que ni oía, ni veía, ni entendía. Entonces eso resultó siendo pues una gran ganancia para ellos. No era un Dios que estaba pendiente, sino que enseñaron a sus hijos y a las generaciones de ese entonces que ese era Dios. Mientras que los hijos de Israel tenían que sufrir la afrenta de todas estas naciones, porque ellos sí conocían al Dios verdadero, y los que tenían temor, Dios siempre mantuvo ese remanente de hombres y mujeres temerosos a su nombre y que lo tenían en cuenta. Ese era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero las naciones, a medida que se iban extendiendo, iban adoptando a sus ídolos, a sus dioses, hasta el punto que ya después de pasar muchos años, es cuando el salmista David, viendo que muchos de los hijos de Israel se apartaban de Dios, hacían lo malo, cometían pecado, se volvían atrás, le daban la espalda al Dios que lo había sacado de la esclavitud y comenzaban a venerar a los dioses de las naciones. Entonces David quiere dejar este legado y comienza a decir: muchachos, es que no podemos adorar los dioses que están entre nosotros, es que lo que está entre nosotros no es Dios. Por eso comienza en el Salmo 115: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Oiga, a tu nombre la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿por qué razón han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Entonces David comienza a explicarle a la gente, a su gente, a su pueblo Israel: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y les advierte: es que los ídolos de ellos, de la gente, eso es plata y es oro, es obra de manos de hombre, eso tiene boca, mas no habla, ni come, tienen ojos y no pueden ver,
tienen orejas, pero no tienen oídos, oiga. Tienen narices, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden hacer nada con esas manos. Esos dioses están incapacitados. Esos dioses están vetados. Esos dioses no pueden hacer nada con sus extremidades. Esos dioses no pueden hacer nada con los miembros de su cuerpo. Tienen manos, no palpan. Tienen pies y no andan. No hablan con su garganta. Y usted le ve garganta, pero no habla. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces el salmista dice: oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiemos en Jehová. Él es nuestra ayuda y es nuestro escudo. Los que teméis a Jehová, hombre, confiemos en Jehová. Él es nuestra ayuda y es nuestro escudo. Así que le estaba haciendo un llamado a la conciencia, a una reflexión que había que dejar, que no se dejaran contaminar con la diversidad de dioses que había entre ellos, que no se volvieran, que no dieran la espalda al Dios vivo. Y me llama la atención porque David da este consejo y el profeta Jeremías también, por el mismo Espíritu de Dios, se da cita y comienza también a hacer énfasis al pueblo, a explicarles, y les da una completa enseñanza acerca de los falsos dioses y el Dios verdadero. Es que nos falta quien le vaya dando la espalda al Señor entre el pueblo. Conocemos creyentes en estas alturas, a estos tiempos, que han dejado de caminar con el Señor Jesucristo y se han vuelto a los lugares donde tienen estos dioses prefabricados. Hemos conocido, a mí me ha tocado ver unos 3, 4 creyentes que han caminado y han sido servidores en la iglesia, hasta predicadores de la palabra, y ahora lo vemos que otra vez cargando al Señor caído, que tiene pies y no puede andar, entonces con ellos a la espalda, ayudando a llevar esos muñecos. Hombre, qué tristeza que una persona reciba un espíritu de estupor de esta manera, y habiendo tenido el conocimiento acerca de quién es Dios, como le pasaba a Israel, y se vuelva a una situación de estas tan lamentable, tan vergonzosa. ¡Qué vergüenza! A uno le da una vergüenza ajena cuando ve una persona que lo vio en la iglesia adorando al Dios vivo y ahora que es que va postrándose ante el Señor caído. ¡Qué caída tan grande la que se pegó esa persona! Después de adorar al Dios vivo, resultar adorando al Dios caído. Cuidado, hermanos, con eso. ¡Ojo! Que es que esas enseñanzas de los patriarcas y de los profetas es para que nosotros también las pongamos por obra. No sea que seamos llevados por el engaño del pecado a ir a servir a esos dioses que no nos vean. Porque es que nosotros tenemos un conocimiento que el Dios que nos rescató a nosotros de esa mala manera de vivir, ve, oye y entiende, que tiene sus manos poderosas y que tiene sus pies que nos conducen hacia la eternidad. Entonces el profeta Jeremías comienza a decirle a la gente en el capítulo 10: oíd palabras que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: mire, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo les dé miedo, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, o sea, de la gente. Porque árbol del bosque cortaron y hicieron una obra de manos de artífice con buril, o sea, con herramienta, obra de profesionales para esculpir. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos quedan como palmera, pero con un detalle: no hablan. Son llevados porque no pueden andar. ¿Cómo le parece? No les dé miedo de esos dioses, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Y la gente, ¿por qué tiene pues tanta fe y tanta confianza en ellos? Porque no conocen al Dios vivo,
porque no saben más. Pero cuando uno se da cuenta del poder y la eficacia que tiene nuestro Dios, dejamos de jugar con muñecos y llegamos a una reflexión. Hombre, yo tan viejo jugando con muñecos, ni riesgos. Yo tengo que servirles a un Dios que esté pendiente de mí, porque qué vergüenza, oiga, uno tenerle que servir a unos dioses inválidos, a unos dioses tan impotentes, a unos dioses tan incapaces que no pueden valerse a ellos mismos. Y qué concha la de la humanidad. Un Dios que no tiene valor ni para hablar, ni para oír, ni para ver, ni para pensar, ni para hacer nada. Y es que diciéndole, ayúdeme, yo pongo mi confianza en usted, ayúdeme para poder pecar, para poder hacer el mal. Se camuflan en la creencia y en su fe en un Dios que no lo redarguya. Pues muy fácil. ¿Cómo no va a poder uno hacer mal y pecar delante de un Dios de esos si eso ni oye, ni ve, ni entiende? Pero los que conocemos al Dios verdadero andamos en temor todo el tiempo, porque sabemos que ese sí es limpio de ojos para ver y que no puede ver el mal. No le gusta ver el mal en sus hijos. Así que, hermano, manejémonos bien, caminémosle bien al Señor en santidad, porque todo paso que nosotros damos nos está viendo. Por eso el profeta Habacuc dice, ¿no eres tú muy limpio de ojos para ver? Limpio, ese sí tiene ojos y ve, tiene boca y habla, tiene garganta y hace salir su voz con potencia. Ante él tiembla toda la tierra. Pero uno sirviéndole a un Dios hay que tiene que estarlo protegiendo, estar limpiando el óxido, estar limpiando las telarañas, estar espantando las arañas. ¡Qué pereza un Dios así! Inmovible, quieto, que no puede hacer nada. Y la gente es que con toda la fe en ellos. Eso es lo que el salmista estaba queriéndole enseñar al pueblo. Y era lo que el profeta Jeremías le quería también enseñar al pueblo. Y es lo que nosotros hoy, por el Espíritu Santo, le queremos enseñar al pueblo. Que no vaya a resultar un creyente por ahí todo deschavetado, diciendo que le va a servir a esos dioses que tienen que cargar al hombro porque no pueden andar. Pilas con eso, hermanos. Escudriñe las Escrituras. Dese cuenta que nosotros somos creados por Dios y no somos gente para crear dioses. De manera que la gente le ha servido a unos dioses creados por ellos mismos. Pero nosotros estamos llamados a servir al que nos creó a nosotros. ¡Aleluya! ¡Qué bendición tan grande saber que le servimos a este Dios! Entonces no les dé temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien, tienen poder. Y Jeremías dice, es que, hermanos, tengamos en cuenta, le decía al pueblo de Israel, no hay semejante a Dios, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán, todos entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífices y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos, o sea, obra de técnicos. La palabra perito quiere decir una persona técnica, una persona con pericia, una persona maestro, una persona diestro en hacer una obra. Y hay maestros para hacer esculturas, para pintar algo y hacerle un parecido. Entonces dice, Mar Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Esto fue lo que dijo el profeta Jeremías. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son obra vana. Al tiempo de su castigo
van a perecer. Observe, o sea que vendrá el tiempo que todos esos dioses desaparecerán. ¿Por qué? Porque la gente se va a dar cuenta que ese Dios fue un perdedero de tiempo, que esas diosas, porque hay diosas también, no tuvieron ningún futuro, no tenían nada para ofrecer, no tenían nada para dar, y la gente se van a avergonzar. Así que antes de que ese tiempo se llegue, es mejor buscar la presencia del Señor, es mejor seguir al Señor Jesucristo. Ejemplo, los hijos de Coré. En el Salmo 48, versículo 14, los hijos de Coré también querían dejar el legado a su generación. Y hablando de este Dios y de los dioses de las demás naciones, las costumbres religiosas de las demás gente, estos hijos de Coré, con esa experiencia y con ese conocimiento acerca de lo que es el Dios vivo, dijeron estas palabras: porque este Dios, señalan al Dios vivo, este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Oiga, tenían el conocimiento de este Dios trascendental, de ese Dios de la eternidad, de ese Dios que nunca se acaba, de ese Dios que nunca termina, de ese Dios que nunca muere, de ese Dios que tiene vida eterna, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Los hijos de Coré avanzaron más que David, imagínense. Los antiguos, los adoradores de los dioses de talla, de las imágenes, nunca predicaron una eternidad en sus dioses. Nunca le dijeron al pueblo: he aquí el Dios eterno. No, los tenían ahí. Tenían una cantidad de dioses, como era Baal, como era Moloch, como era Dagón, como era Kemus, como era Milcón, como era Astaroth, como era Astoreth, como era también otras muchachas que las llamaban diosas. Era Isis, Osiris, Horus era otro dios. Y nunca le decían a la gente: vean aquí nuestra diosa eterna. No, eso se terminaba, terminaba la polilla, el orín, el óxido, en fin, esos llegaban a su fin. Así hayan tenido mucha acogida en algún tiempo, pero de momento pasaban a la historia. Esos dioses fueron teniendo su fin, pero lo lindo es que el Dios de Israel, el Dios de esta iglesia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y nunca tiene fin. Entonces me parece muy bonito en los hijos de Coré, que presentaron la enseñanza acerca de ese Dios que trasciende, de ese Dios que supera la muerte, ese Dios que va y que su curso es a la eternidad y que va a llevar con Él a los que confiamos en Él. Iglesia, los que hemos conocido al Señor Jesucristo, estemos preparados y preparándonos para partir con Cristo a la eternidad. Los dioses de la tierra no dan eternidad. ¿Por qué? Porque no tienen eternidad. Ejemplo, Dios para llevarnos a la eternidad, ¿qué hizo? Dice el escritor a los hebreos: por cuanto los hombres participaron de carne y sangre, los hombres, Él, el Dios eterno, participó de lo mismo, para librar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, y quitar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Hasta Cristo, la gente no tenía esta esperanza de resucitar, aunque algunos resucitaron, pero los resucitó el Señor. Y ante las naciones, eso quedaba en secreto, eso quedaba escondido, eso no lo celebraban sino los hijos de Israel, el pueblo que caminaba con Dios. Pero las naciones que le servían a los dioses ajenos, esa gente no se enteraban de los sucesos, de lo que pasaba. Es como hoy, que hoy se predica a Jesucristo como el Dios eterno, como el Dios verdadero, y la gente no le presta atención. No de todas las muchachas que tiene la iglesia tradicional, mujeres de adoración,
y les ponen nombre y todo. La gente le tiene mucha fe y están repartidas. Hay 11.000, oiga, hasta hace 35 años habían 11.000 vírgenes, mientras que la Biblia no me habla a mí sino de una sola mujer que fue la madre de Jesús, no de Dios, porque Dios no tiene madre. La madre de Jesús, una sola, llamada María. Pero la gente tiene por devoción a María Auxiliadora. Oiga, ¿y será que sí los auxilia? Se van a dar cuenta que no van a tener auxilio en ella. Todos los devotos de María Auxiliadora se van a dar cuenta que van a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque ella no se puede auxiliar ni a sí misma. Y entonces, ¿cómo va a auxiliar a alguien? Señor, no hombre, no, que yo creo es en la Virgen del Perpetuo Socorro. Perpetuo Socorro, perpetuo es lo que nunca termina. Y esa señora no se ve por ninguna parte. La ven por ahí en algunos lugares, en un santuario, en un cuadrito de cemento, pero eso no se mueve. Por eso era que es perpetua. No, señor, eso no es perpetuo. Nada es eterno en este mundo. Todo lo que hay aquí terminará. El único que es perpetuo y vive por los siglos de los siglos se llama Jesucristo el Señor. Así que el que quiera tener un Dios perpetuo, acérquese al Evangelio, acérquese a Jesucristo, y ese sí le dará eternidad. Pero ese cuentecito de estar adorando a estas muchachas, que es la Virgen María, que es la Virgen del Carmen, que es la Virgen del Perpetuo Socorro, que es María Auxiliadora. No, señor, ella no auxilia a nadie. Es que María, la que fue la madre de Jesús, la Biblia dice que era una mujer santa, que era una mujer temerosa de Dios, que era una mujer de testimonio, era una mujer ejemplar, era una mujer digna de imitar su fe. Y que un día, siendo una seguidora de Jesús, que era su hijo, pero ella tenía la confianza que este era el Salvador, que era a la vez el Dios eterno, emitió un mandamiento, el único mandamiento de María, que eso se encuentra en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, donde le dijo a la gente: haced todo lo que Él os dijere. Emitió un mandamiento. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? Que teníamos que venir a Él. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y para dónde iba el Señor? Iba para la eternidad. ¿Para dónde van todos los dioses de la humanidad? Van para la destrucción, van para el final, van a desaparecer. Pero el Cristo que vino a buscar a los pecadores, ese fue a la eternidad, está en la eternidad y va a llevar a los creyentes que seguimos su palabra a la eternidad. Así que, hermanos, alegrémonos que tenemos una bendición grande. Vamos a ir a la eternidad con el Señor Jesucristo, porque este es el Dios de la eternidad. Un día pensaron que era destructible, que se terminaba, pero no, señor. La muerte fue una gran batalla librada por el Señor Jesucristo, porque estaba profetizado por Isaías, estaba profetizado por otros profetas que la muerte iba a ser destruida. Ejemplo, el profeta dijo en cierta ocasión en el capítulo 13, versículo 14, el profeta Oseas, que Dios iba a auxiliar a los creyentes porque les iba a quitar de encima el azote de la muerte. Vaya, léalo y verá. Isaías capítulo 25, versículo 8, dijo: sorbida va a ser la muerte en victoria. Y 1 Corintios capítulo 15, del versículo 54 en adelante, entonces vendrá el momento cuando se cumplirá la palabra, cuando se dijo: sorbida es la muerte. Y se va a decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la victoria, tenemos la de ganar, tenemos de predicar con gozo, de hablar con gloria a la gente, que en Jesucristo está la victoria de los siglos. Aleluya, aleluya. Pero las imágenes de talla, los dioses prefabricados,
Eso no sirve sino para hacer peso y para ponerle más trabajo a la gente. La gente tiene que ir pendiente de esos dioses y poniéndoles cuidado que no se caigan ni se quiebren. Qué pereza uno ser creyente de un Dios así tan inútil que no tiene oficio, que hay que estarlo cuidando. Pero qué lindo, qué regocijo, qué victoria, qué gloria uno saber que le está sirviendo al Dios que está día y noche al cuidado de nosotros, que está pendiente de nosotros, que nos está auxiliando, que está sanando nuestros cuerpos, que está quitando nuestras enfermedades, que está perdonando nuestros pecados, que nos está preparando para la vida eterna. Eso sí es lindo, servir a un Dios así como es el Señor Jesucristo. Se lo recomiendo a todos. Usted quiere cambiar en la vida, quiere tener éxito, quiere ser una persona victoriosa, quiere ascender a la eternidad, siga al Señor Jesucristo. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, tenemos la esperanza puesta en Jesucristo, es el que va a llevar al mundo entero creyente a la resurrección. Él se enfrentó con la muerte, Él absorbió a la muerte, Él se levantó victorioso, Él ganó la batalla a la muerte y resucitó triunfante. Y después de resucitado se le apareció a los creyentes que habían en ese entonces. Y dice que se apareció a los 11 mismos y le reprochó la incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo han visto resucitado. De manera que estando en presencia de ellos y habiéndoles hablado y enseñado durante 40 días, dice que ascendió a los cielos. Oiga, los dioses de la gente están por ahí, muchos ya se los comió la carcoma. Usted va a esas casas donde tengan almacenados estos dioses, estas imágenes, y levante la falda de esas mujeres y verá que son 4 estacas ahí forradas en un vestido, llenas de polilla. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena uno tener un Dios en esas condiciones! Pero este Dios que tiene la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia se llama Jesucristo, es el Todopoderoso, en el cual el pueblo que le seguimos y le servimos no nos avergonzamos de un Dios tan bueno y tan grande y tan lleno de poder, y que nos da poder a nosotros los creyentes. Gloria al Señor. Imagínense, ninguna persona puede decir que ha recibido de ninguno de esos dioses el poder que ha recibido esta iglesia. Gloria al Señor Jesús. Hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Él ha impartido en nosotros ese poder llamado el Espíritu Santo. Ese es aliento de vida, esa es unción, esa es la bendición de este Dios vivo. Pero esos dioses de las naciones no tienen nada que dar ni nada que ofrecer. Y se va a llegar el día en que las gentes van a quedar confundidos y tristes y acongojados y decepcionados y despechados de haber desperdiciado su vida sirviéndole a estos dioses que no los llevaron a ninguna parte. ¡Qué vergüenza tener un Dios así! Así que la gente que me está escuchando, y verifique su creencia y crea en el Dios verdadero, en el Dios eterno, y nos veremos en la eternidad, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Nos guiará más allá de la muerte. Ese es el Dios que presentó el salmista David. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que ha querido ha hecho, no a nosotros, no a nosotros, sino a su nombre la gloria. Nosotros le damos la gloria al Señor Jesús, así que prepárese para que vamos a la eternidad a darle la gloria al Señor Jesucristo. Dios les bendiga ricamente a todos. Nos seguimos viendo esta semana o en la gloria con el Señor. Amén.